nosotros utilizamos o utilizábamos transporte, ya sea público o privado, principalmente antes de la pandemia. Y bueno, este sector que nos permite movilidad, que nos permite movernos, ha sido uno de los que también ha sido más golpeados ante la crisis sanitaria por COVID-19. ¿Qué está pasando en este sector? ¿Cómo se está adaptando? Pues hoy está con nosotros Leonardo Cano, quien es especialista en transporte del Banco Mundial, para hablarnos de un análisis que realizaron, el cual habla de los riesgos o impactos del transporte en Colombia, tanto en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo estás, Leonardo? Gusto en saludarte. Jessica, ¿qué tal? Encantado de estar acá. Gracias por acompañarnos y para iniciar me gustaría preguntarte, conforme a este análisis que realizaron, el que bueno, tú también estuviste involucrado, pues ¿qué fue lo que encontraron en cuanto al panorama actual del transporte ante un escenario de COVID-19 como el que estamos viviendo? Jessica, en efecto, en Colombia vivimos una etapa de restricciones a la movilidad y de cierres asociados a la COVID-19 bastante aguda entre abril y mayo de 2020. Esto nos llevó como banco a querer hacer un análisis de los impactos derivados de estos cierres en el sector transporte, para lo cual analizamos cuatro principales sectores desde nuestro estudio. El sector de transporte público y movilidad urbana, el sector de carreteras concesionadas o de peaje, cuota, el sector de aeropuertos y el sector de carga y logística. Hicimos una serie de toma de informaciones y búsqueda de información para ver este impacto y logramos documentar una caída en la actividad económica y en la actividad en estos medios que nos llevó a niveles inferiores al 10% si se compara con lo que se veía en 2019. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que las ciudades se quedaron bastante quietas por un periodo de casi 2 meses entre abril y mayo. Las carreteras no tuvieron tráfico, los aeropuertos y los aviones se quedaron en el suelo en Colombia, y el sector de logística y las cadenas de logística y carga también vieron impactos en el abastecimiento y la distribución de bienes desde los principales puntos de producción y puertos hacia las grandes ciudades. Obviamente esto trajo un impacto importante y significativo en el equilibrio y la estabilidad financiera de muchos de estos proveedores de servicios. En Colombia, como en muchos países de la región de América Latina, el gobierno trabaja de la mano con el sector privado en la provisión de estos servicios, y las restricciones de la movilidad realmente generaron una caída en ingresos que pusieron en dificultad o en jaque el equilibrio financiero de los mismos. Y es que, ¿sabes qué, Leonardo? Es increíble porque es un escenario que la verdad no nos podríamos haber imaginado, yo creo que la mayoría de las personas, ¿no? Y con esto que nos comentas sobre la reducción en el transporte, tanto público como en el uso de carreteras o de viajes, ¿no? En aviones, ¿qué se puede hacer o qué están haciendo los gobiernos? Algunas acciones que nos pudieras destacar. Efectivamente, creo que conforme los gobiernos tomaron decisión de dar estos cierres en las ciudades y en general en la actividad económica, también se dio la necesidad de impartir algunas medidas de política pública que buscaran chocar o contrarrestar estos impactos y estos riesgos. Por ejemplo, vimos como en varios casos se levantaron los cobros de cuotas o de peajes en carreteras para que los ciudadanos no tuviesen que pagarlas. Se levantaron los cobros en servicios de transporte público o los cobros, digamos, en tasas e impuestos aeroportuarios. Y también desde el lado del gobierno se establecieron un paquete de medidas que para el caso de transporte contabilizamos en 16 decretos, que buscaron de cierta forma dar algo de oxígeno y dar alguna flexibilidad en las condiciones que se establecían para muchos de estos prestadores de servicio y para los mismos ciudadanos. Y es así como Colombia, con estas medidas que adelantó, ha logrado mantener cierto equilibrio entre lo que cuesta operar estos sistemas y mantenerlos a flote versus la caída de ingresos que han tenido en el tiempo. Gracias, Leonardo. Y qué interesante de algunas de las medidas que nos mencionas, de estas 16 que tomó el gobierno en Colombia. Me gustaría preguntarte para ir finalizando, ¿quiénes participaron en este análisis y cómo fue que lo realizaron? Efectivamente, este fue un análisis que lideramos desde la práctica global de transporte en el Banco Mundial, Ok. muy en coordinación con el gobierno colombiano, el Ministerio de Transporte en Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, quienes son los entes rectores que tienen que liderar el aspecto de política pública en el sector transporte. Para esto contratamos a una firma consultora internacional que tiene mucha trayectoria en la región en la revisión de análisis y estudios de impactos de carretera, de demanda, y con ellos y un equipo de abogados que los complementó, logramos hacer este mapeo de medidas de política y de impactos con los cuales pudimos contar con un diagnóstico que nos llevó a una serie de recomendaciones sobre cómo mitigar los riesgos que vienen, digamos, de aquí en adelante hacia el 2022-23. Gracias, Leonardo. Ahora sí, para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta que, bueno, además no es fácil. Yo sé que hay mucha incertidumbre ante la pandemia. No se sabe bien cuándo va
parar todo esto. Y sé que ante un escenario como este, pues es difícil hacer predicciones o saber qué viene. Teniendo en cuenta esto que te comento, ¿cómo imaginas tú o cómo podemos ver el futuro de la movilidad, del sector del transporte, pues en los próximos meses? Yo creo que en aeropuertos y en carreteras vamos a ver cambios en la cantidad de viajes. Se habla muchísimo de que hay muchos viajeros de negocios, sobre todo, que van a reevaluar ahora cómo moverse, desplazamientos en avión y demás. Pero es en las ciudades donde yo veo el cambio más importante. Se ha visto cómo, por un lado, se nos ha flexibilizado nuestra posibilidad de trabajar, se nos ha permitido a muchos trabajar remotamente, trabajar virtualmente, tener horarios escalonados o diferentes de trabajo, y se nos ha dado también la posibilidad de pensar en buscar modos alternativos de transporte. Se ha dado un boom sin precedentes en las ciudades principales del mundo en cuestión de uso de la bicicleta. Más y más gente considera la bicicleta como un modo no solo de recreación o de hacer deporte, sino un modo de transporte urbano con el cual se pueden hacer cómodamente, eficientemente y en corto tiempo desplazamientos de 5 o 6 kilómetros. Y asimismo se ha visto a las ciudades apoyar realmente con muchísima infraestructura que llamamos infraestructura temporal o pop-up, justamente el abastecimiento de ciclocarriles, bicisendas, espacios para bicicletas, justamente buscando apoyar esta tendencia, digamos, de uso de modos no motorizados y darle también un respaldo en términos de gestión de tráfico y seguridad vial, que realmente es uno de los componentes que vemos cada vez más importantes en este nuevo ecosistema. Así que yo creo que estamos ante una oportunidad de las ciudades repensar un poco el espacio público, repensar un poco qué oportunidades tenemos como ciudadanos de movilizarnos mejor, de una forma más eficiente, más amigable con el ambiente, justamente buscando apartarnos un poco de ese esquema que era muy céntrico hacia el carro y pensar en modos de movilidad que nos den mayores beneficios personales, pero también nos permitan estar más en conciencia con las tendencias de sostenibilidad y de movilidad sostenible que hay en las ciudades. Así es, Leonardo, totalmente de acuerdo contigo. Debo confesarte que el tema de que se ha ampliado el uso de la bicicleta, pues a mí me gusta bastante esa idea, ¿no? Evidentemente en toda esta situación, pues hay pros y contras. Y además dijiste una palabra clave, repensar, ¿no? Creo que es un buen momento de repensar cómo se puede readaptarse o estas nuevas alternativas. Muchas gracias, Leonardo Cannon, especialista en transporte del Banco Mundial. Gracias por acompañarnos. A ti, Jessica, encantado de estar acá. Muchas gracias y gracias a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Ya saben, esténse conectados, constantemente estamos teniendo este tipo de charlas con distintos especialistas. Yo soy Jessica Belmont, comunicadora del Banco Mundial. Hasta luego.